Buenos días, hermanos, espero que estén todos bien. Vamos a comenzar con la predicación de hoy. Les pido que tomen un momento para pensar en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Y bueno, pues teniendo en mente esto y las situaciones que pudiéramos tener en nuestra familia, en nuestra casa, nos pongamos a orar, pensando en las necesidades. Vamos a pensar en necesidades hoy y vamos a prestar atención a lo que el Señor nos quiera decir. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias porque nos has permitido estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Señor mío, porque estamos aquí de alguna manera pues como congregación juntos, a pesar de que no nos podemos reunir físicamente. Tú has provisto la tecnología, has provisto lo necesario para que esto pudiera llevarse a cabo. Te rogamos, Señor mío, que apartes el diablo, apartes a Satanás de provocarnos, de distraernos, y pues que tú, a través de tu Santo Espíritu que ya mora en nosotros, prepares nuestros corazones para escuchar lo que tengamos que escuchar. También te rogamos que si pues algún inconverso, alguien que todavía no cree en ti, está escuchando esta predicación, tú le des a través de tu Santo Espíritu la capacidad de entender lo que estamos diciendo y pues que le des conciencia a su corazón. Gracias por escucharnos, Señor mío, y pues que sean tus palabras. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con una cita bíblica. Quiero compartirles del libro de los Filipenses. Vamos a tratar de entender algo que está disertando Pablo. Pablo, con mucho cuidado, escribió acerca de la importancia de mantenernos con vida o morirnos y ir con Cristo. Nosotros sabemos que estamos atravesando momentos difíciles donde se hace más latente, se hace más visible, la muerte la tenemos más cerca. La muerte en esos tiempos es algo que está presente por el mundo caído. Es decir, nadie se salva en estos tiempos de esta muerte, pues, evidentemente si las cosas no hubieran surgido como pasó con Adán y Eva, que hubieran pecado, nosotros hoy en día estaríamos viviendo eternamente como Dios diseñó la creación inicialmente. Entonces estamos viviendo en un mundo caído, y en este mundo caído la muerte no la vamos a poder esquivar. Lo único que va a cambiar la situación es si estamos de alguna manera nos vamos antes, o el Señor tiene algún plan especial para nosotros que nos permite vivir un tiempo extra, pero todo va a depender de Dios, porque Él es el que está en control de todo en este tiempo. A pesar de que el diablo gobierna este mundo, Él es el que está en control. Entonces vamos a tratar de entender esto que quiso decir Pablo. Vamos a ver cuando Pablo le escribe a los filipenses, dice así, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo que Pablo, que él vive para quién. Él vive para Cristo. Pablo está explicando que si él muere es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque va con quién. Pablo ya sabe con quién va a ir el día que muera. Por eso es que Pablo dice es ganancia, porque ahí termina su trabajo, termina su carrera. Él se va a descansar y va a permanecer con el Señor. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, pues de alguna manera él está diciendo que es conveniente ir con Cristo. Sí, es conveniente, en cierto modo, pero vamos a ver que sigue disertando Pablo. Entonces él dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué elegir. Porque de ambas cosas estoy dispuesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que él prefiere quedarse. ¿Por qué? Por los filipenses. ¿Quiénes son los filipenses? Hermanos suyos. Entonces Pablo está pensando que de alguna manera es conveniente quedarse, no por él, sino por los demás. Entonces, si seguimos leyendo, ven lo que dice aquí. Dice: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para el provecho y gozo de la fe, para que abunde la gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Entonces Pablo es muy claro aquí. Él está diciéndonos a todos que si nos vamos con Cristo es ganancia, sí, pero también al mismo tiempo que si él se queda, ¿para quién se queda? Se queda para sus hermanos. En ese tiempo
es evidente que pues se lo estaba escribiendo a los filipenses, ¿no? Que es parte de una congregación que se formó hace muchos años atrás. Entonces, esto nosotros lo podemos entender tanto como para nosotros como para predicar el Evangelio. Es más, si ustedes alcanzan a ver ahí, está resaltado en negritas en el versículo 22, dice Pablo ahí claramente: más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. ¿A qué obra se refiere Pablo? Pablo se refiere a toda la obra, no solamente a la edificación de los hijos de Dios, sino también se está refiriendo a que pues prediquemos el Evangelio. Entonces Pablo prefiere quedarse para hacer todo eso, ¿sí? Eso nos queda claro. Bueno, vamos a seguir. Entonces Pablo hace un análisis de las dos opciones. Entendemos por el texto que Pablo vive para Cristo y para predicar. Él dice en las citas bíblicas: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Entonces, el hecho de que Pablo siga todavía vivo, siga en la carne, no quiere decir que sea un cristiano carnal. Él está tratando de decir que sigue vivo, a eso se refiere, que su alma está aquí en este mundo, en la carne, en el cuerpo, ¿no? Está con vida. Entonces, pues eso resulta para beneficio de la obra, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo: si me muero y me voy con Cristo, y lo refleja en el texto diciendo: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y después también dice: bueno, pero me tengo que quedar, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Entonces, nosotros por este texto nos damos cuenta que un hijo de Dios, como Pablo por ejemplo, y como todos nosotros, en realidad nuestro propósito en este tiempo, en este mundo, no es nuestra propia vida, no es nuestros propios intereses, no es puntualmente las cosas que me pasan a mí, las cosas que yo quiero. Por supuesto, Dios cuida de nosotros y Él de alguna manera sabe lo que nos está pasando y va a estar con nosotros y nos va a guiar, nos va a abrir oportunidades, ¿no? Eso lo sabemos. Pero de alguna manera nuestro corazón no debe estar puesto en lo que nos rodea y en nosotros como el centro del universo, sino que Pablo claramente nos está diciendo que lo que tenemos que hacer es pensar en los demás. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, bueno, ya establecimos el primer punto. ¿Para qué estamos en este mundo? Para los demás. Entonces, ¿por quién vivimos entonces? Vivimos principalmente para Cristo, vivimos para nuestra familia, vivimos para nuestra iglesia y también vivimos para los demás. Tenemos algunas citas bíblicas que apoyan esto, ¿no? Podemos irnos a la carta a Timoteo. Y dice así: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Acá se refiere Pablo cuando escribe a Timoteo que los hijos de Dios proveemos para nuestras familias. Entonces, una de las razones por las que también estamos aquí en el cuerpo, teniendo en cuenta que estamos para los demás, es proveer para nuestra familia. Entonces, alguien que no provee para los suyos, entonces ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso dice Pablo. Entonces, nosotros como hijos de Dios estamos aquí para los demás y en primer lugar para proveerle a nuestra familia, ¿sí? Estamos para Cristo, para nuestra familia. Después también tenemos otra cita bíblica donde pues conocemos los 10 mandamientos, pero Jesucristo lo hace mención en ellos, en Mateo 19:19, y dice: honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos queda súper claro que también estamos para honrar a nuestros padres y también para amar a nuestro prójimo. Entonces, aquí de alguna manera están puestas en orden estas prioridades, ¿no? Entonces, en primer lugar, seguimos a Cristo. En segundo lugar, proveemos y cuidamos de nuestra familia. En tercer lugar, proveemos y cuidamos de nuestra iglesia. Y en cuarto lugar, proveemos y cuidamos a los demás, siempre que sea posible y siempre que se pueda. Y sigamos. ¿Para quién vivimos entonces? Entonces, para Cristo sería a través de las Escrituras. Dios nos indica nuestros deberes en esta tierra. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, creyentes, y confiamos que lo que está escrito es cierto, esa va a ser nuestra guía, va a ser nuestro modelo de vida. De las Escrituras vamos a tomar cómo nos comportamos, qué es lo que tenemos como obligación en estos tiempos, qué es lo que vamos a hacer por los demás, con quiénes tenemos que hacer esto primero. Todo esto lo sacamos de aquí, de las Escrituras. Entonces, es muy importante que para poder vivir para Cristo, nosotros estemos en constante comunión con Él. La oración y la lectura son cosas muy importantes que hay que cuidar y mantener.
Sigamos. Entonces, si vivimos para nuestra familia también, no nacemos nosotros de los árboles. Eso es algo que lo hemos estudiado en nuestros estudios de Génesis en tiempos atrás, ¿no? Y precisamente porque no nacemos de los árboles, Dios ha puesto en esta jerarquía de relaciones sociales, ha puesto un padre y una madre para todos los niños. Y todos los niños nacen en una familia donde también tienen padres. Entonces, los padres son responsables de sus hijos, así como los hijos deben honrar a sus padres. Nos queda muy claro, ¿no? La estructura familiar es una invención de Dios. Dios inventó que el hombre no estuviera solo. Dios inventó la familia. Y Dios inventó que existieran hasta las otras clasificaciones, tíos, abuelos, primos. Dios inventó la familia. Bueno, de acuerdo a esta estructura, si seguimos pensando, nosotros también vivimos para nuestra iglesia. El propósito de nuestra iglesia es servir entre nosotros con edificación mutua, es decir, nos levantamos en Cristo los unos a los otros. También servimos con nuestras ofrendas, servimos con nuestro tiempo de convivencia, servimos gozándonos con los demás, estando tristes cuando los demás están tristes y orando. Nos apoyamos mutuamente, eso es lo que hacemos en una iglesia. Somos un cuerpo, somos una unidad. Y otra de las cosas que hacemos en nuestra congregación, somos representantes de Dios en este mundo. Es decir, somos los encargados de acercar a Dios a todos aquellos que no creen en Él todavía. Somos un puente, es decir, cualquier inconverso, cualquier incrédulo puede venir con nosotros y consultarnos acerca de Dios, hasta que ellos puedan valerse por sí mismos y leer las Escrituras y orar y sean hermanos nuestros. Entonces, estos son, podría decirse de alguna manera, nuestras obligaciones en este mundo. Nosotros aquí no estamos para nosotros mismos. Sigamos. Entonces, después de haber cubierto nuestros esfuerzos para proteger, para predicar el Evangelio, para proteger a nuestra familia y para proteger a nuestra congregación, quedan los demás, aquellos a los que en la Biblia se les llama el prójimo. Entonces, pensando en esto, el resto del mundo necesita del Evangelio, y nosotros predicamos y compartimos con el que tiene necesidad. No solamente predicamos el Evangelio, sino que también dentro de nuestros recursos también tenemos que compartir, ¿sí? Entonces tenemos alguna cita bíblica, por ejemplo Efesios 4:28. Dice así Pablo, dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, vemos que en la Biblia hay innumerables citas bíblicas que nos llevan a comprender perfectamente que nosotros estamos aquí para compartir con el que tiene necesidad, para ver por los pobres, para apoyarnos mutuamente en la iglesia, para cuidar nuestras familias. Y bueno, pues ese a grandes rasgos es el sentido de nuestras vidas aquí, ¿no? Por supuesto, ¿no? En el orden en el que los vimos. Primeramente servimos a Dios, en segundo lugar servimos a la familia, y en tercer lugar a la iglesia. Y en cuarto lugar, habiendo cumplido con todas nuestras tres primeras obligaciones, servimos a los demás, en el nombre de Dios. Sigamos entonces. Tenemos entonces razones para vivir en estos tiempos. Sabemos que estamos pasando por estos tiempos difíciles. La enfermedad que nos está acechando hoy en día en México sobre todo es bastante crítica, porque en México, por cuestiones culturales, de alimentación, que se acostumbran, pues la salud de las personas tiende a tener algunos de los padecimientos que precisamente son mortales, ¿no?, para esta enfermedad, ya sea la hipertensión o la diabetes. Este tipo de padecimientos hacen que la persona que se enferme de coronavirus lamentablemente no tenga muchas probabilidades de sobrevivir a la infección, ¿no? Entonces es importante que nosotros pensemos si tenemos o no una razón para vivir. Nosotros podríamos decir de alguna manera: bueno, a lo mejor es mi tiempo y mi Dios me va a llevar, y pues no me preocupo por esto, ¿no? Nosotros no tenemos miedo a la muerte. Acuérdense lo que decía Pablo. Pablo decía que si él moría, ¿qué era? Era ganancia. ¿Por qué? Porque él ya sabe que se va con Cristo. Nosotros, como hijos de Dios, no le tenemos miedo a la muerte. Nosotros no tenemos miedo de morir, porque sabemos que si morimos mañana, vamos a estar con Dios, vamos a estar con Él. Entonces, si nosotros no le tenemos miedo a la muerte,
se dan cuenta ustedes que tenemos o no tenemos un sentido para vivir aquí. Por supuesto, lo acabamos de decir. ¿Por qué nos quedaríamos aquí en este mundo? ¿Por qué nos cuidaríamos, por ejemplo? Lo haríamos por todos aquellos que nos necesitan. Les pongo un ejemplo. No todos son papás, pero supongan que ustedes tienen hijos pequeños. En mi caso yo tengo hijos pequeños. ¿Qué pasaría si yo me descuido y por alguna razón tengo una enfermedad no reconocida, que yo no haya detectado, que no haya detectado ningún doctor, y por alguna razón, por ese descuido de no guardar el encierro, pues la cuarentena, yo me pongo en riesgo y termino enfermándome y muero, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con mis niños? Ellos no se valen solos por su cuenta todavía. Son pequeños. La edad que ellos tienen no han aprendido a leer y escribir, todavía no saben cocinar, no saben vestirse solos, tienen una necesidad de tener vivos a sus padres, por lo menos hasta qué edad. Bueno, yo sé que hay algunos que tienen esa necesidad hasta que cumplen 30 años, ¿no? Pero si vamos a hablar en un caso real, supongamos que hasta los 20, 22, 25 años vamos a cuidar de nuestros hijos como si fueran pequeños, ¿no? Yo se los aseguro. Entonces, bueno, una de las razones por las que nos cuidamos y guardamos las medidas de prevención son precisamente porque les amamos, ¿no? Porque estamos para ellos, para servirles. Y si seguimos con esta misma línea, un soltero que no tiene hijos, ¿a quién tiene? Tiene a sus papás. Él todavía puede honrarles. ¿Qué tal que por alguna razón sus papás necesitan ayuda o necesitan están pasando alguna situación excepcional? ¿De quiénes dependen los padres? De sus hijos también. Porque somos familias. Dios inventó las familias y nosotros estamos unidos por medio de esos vínculos. Lo mismo en la congregación. Cuando uno de nuestros hermanos está padeciendo alguna necesidad, ¿qué hacemos todos? En primer lugar, de inmediato nos ponemos a orar. Y después probablemente juntemos una ofrenda. Y después estamos ahí apoyando, llorando junto con nuestros hermanos, o estamos alegres con nuestros hermanos. Entonces, si se dan cuenta, de alguna manera, nosotros valoramos nuestra vida en este tiempo de la misma manera que Pablo, no por nosotros. Porque si nosotros fallecemos nos vamos a descansar. Entonces, ¿por qué quedarnos un rato más? No desfallezcamos, hermanos. Yo sé que estamos pasando situaciones complicadas, difíciles. Se nos juntaron los niños que ya no van a la escuela, al mismo tiempo el trabajo, al mismo tiempo los problemas tal vez financieros, problemas emocionales, accidentes que ocurren por el encierro, pues son inevitables. Por ejemplo, mi niño estaba tan contento un día dando vueltas en círculos que se cayó y se rompió 2 dientes. Eso es inevitable y fue por el encierro, porque pues no había otra cosa que hacer más que correr por la casa. ¿Qué hacemos? Estamos todos andamos padeciendo en este tiempo con algún problema, ¿no? Entonces tenemos que pensar en este equilibrio que podemos hacer para poder sobrellevar todo esto, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a seguir. Entonces recordemos que debemos hacer lo posible por cuidarnos y lo que nos corresponde por cuidar de los que están a nuestro cargo, ¿sí? Honra a tus padres, a tu madre, comparte con los demás. Y bueno, meditemos, ¿no? Sobre los nuestros, ¿no? En tu casa, con nuestros hijos, hermanos, padres, hermanos en Cristo, todos meditemos, ¿no? ¿Qué pueden ocupar a nuestra mano para sostenerse en estos tiempos difíciles? ¿Qué cosas podemos tener? ¿De qué dependen ellos de nosotros? Necesitamos conseguir de esta manera un poco de aliento, ¿no? También ser equilibrados, ¿no? Y no pensar que no pasa absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, una persona que esté completamente bien de salud y que tal vez se contagie del virus y no tenga pues ningún síntoma de ninguna clase, podría ocurrirle que él en las manos o en los zapatos, de alguna manera él termine llevando pues el virus a sus familiares, ¿no? Entonces por decir, a mí no me pasa nada, yo soy joven, no tengo ninguna enfermedad, tal vez él podría estar poniendo en riesgo a su familia simplemente por llevar su ropa contaminada a la casa, ¿no? Entonces meditemos en eso. Sigamos. Entonces, ¿cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo están viviendo ustedes, hermanos?
que teniendo esto en mente, ¿no? Que tenemos la muerte más cerca, que sabemos que Cristo cada vez está más cerca de venir, ¿cómo estamos viviendo? ¿Sí? Recordemos dos cosas importantes. La primera es que nosotros estamos aquí de paso, somos peregrinos. Vamos a ver Hebreos 11:13. Dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿A qué hace referencia este pasaje de Hebreos? Muy sencillo. Por ejemplo, en la Biblia hay innumerables casos de patriarcas, generaciones completas que ellos avanzaron, siguieron hacia adelante, porque Dios les había prometido a sus generaciones, les había prometido tierra, les había prometido un montón de cosas, ¿no? Incluso a nosotros nos prometió la vida eterna, pero nosotros no podemos ver nada de eso ahora, ¿sí? Estamos viviendo creyendo todo eso. Entonces, de esa manera estamos viviendo. Nosotros creemos que esto está por venir, que algún día va a llegar, pero nosotros aquí estamos de paso, no nos vamos a quedar para siempre. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo invierta todos mis esfuerzos, toda mi energía en una sola cosa? Ya sea el dinero, una casa, no sé, me empeñe, me ensañe en tener tener cosas que ni al caso, ¿no? Que ni siquiera necesito, ¿no? Incluso podría aplicar esto para hermanos que están buscando una relación de pareja, o que están buscando tal vez tener hijos, o que están tal vez buscando un empleo donde ganen mucho, o tal vez están buscando pues no sé, dejar a su padre y a su madre, tal vez, no sabemos. Hay un montón de cosas que podríamos nosotros ocupar para afanarnos, ¿no? Y lamentablemente no es nuestro propósito en esta vida ocuparnos en una sola cosa, ¿no? Estamos de paso. Entonces el tiempo que estamos aquí de paso necesitamos aprovecharlo. Sigamos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta de cómo estamos viviendo hoy en día es respetar a las autoridades. Si leemos el libro 13 de Romanos, el capítulo 13, perdón, del libro de Romanos, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, a Dios le preocupa que sus hijos sean obedientes. ¿A quiénes? A las autoridades. ¿Por qué? Porque Dios las puso ahí. ¿Para qué están las autoridades? A pesar de la corrupción que hay en este mundo, están para cuidarnos de alguna manera. Entonces, si las autoridades nos están recomendando que seamos cuidadosos, que tomemos distancia, que usemos cubrebocas, que tengamos salidas mínimas, que no procuremos, si nos sentimos enfermos, no estar saliendo, o busquemos evitemos más bien contagiar a los demás. Entonces, de alguna manera nosotros debemos respetar a las autoridades, por algo nos lo están diciendo. Ellos saben de estas cosas, ellos están viendo por todo un pueblo. Entonces nosotros, a pesar de la corrupción, debemos como buenos hijos de Dios, debemos hacer caso a todas las recomendaciones, siempre y cuando no se opongan a las escrituras. Entonces, quedarnos en casa y tener reuniones por teléfono o tener reuniones por internet no tiene nada de malo y no se opone a las escrituras. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Sigamos, dice. Jesús es muy claro con la cita bíblica de Mateo, y nos da a entender solamente que el que anda con armas morirá, sino que también podemos pensar que nuestro estilo de vida también será el que se nos vuelva en nuestra contra. Miren, vamos a leer la cita. Mateo 26:52. ¿Se acuerdan de esta cita bíblica? La vamos a poner en contexto. Viene Pedro, saca una espada, porque van a llevar preso a Jesús. Jesús ya sabía que tenía que ir preso, entonces él se entregó. Entonces Jesús le dice a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Qué hubiera pasado si la autoridad se peleaba con Pedro? Pedro tiene una espada. La autoridad saca una espada. ¿Cuántos eran Pedro? Uno solo. ¿Cuántos eran la autoridad? Pues todos los que fueran necesarios, porque la autoridad tiene todos los elementos que necesita. Entonces, ¿cómo le hubiera ido a Pedro si Pedro se hubiera puesto a pelear con la espada para que no se lleven a Jesús? Bueno, si nosotros aplicamos esto a nuestro estilo de vida, podemos entender perfectamente que en algún momento, si nuestro estilo de vida es así de filoso,
es así de mortal, se nos va a volver en nuestra contra. ¿Qué quiere decir esto? Que si de alguna manera no estamos viviendo derechos, no estamos viviendo como Dios manda, en algún momento las consecuencias de nuestro pecado se nos van a venir encima y pues esto nos va a doler, nos va a lastimar. De la misma manera que nosotros lastimamos a otros cuando no vivimos rectamente, pues las consecuencias de nuestro pecado nos van a lastimar, ¿sí? Entonces consideremos esto, ¿qué podríamos estar haciendo mal nosotros en nuestro estilo de vida, en la manera en la que vivimos? ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Dedicamos tiempo a nuestra familia? Pues una familia no tiene solamente necesidad de comer o de un techo. Los hijos necesitan también tiempo para que se juegue uno con ellos, para leer un cuento, conversar, acompañarlos a hacer sus tareas tal vez. Estamos trabajando honestamente, estamos viendo cómo robamos en el trabajo, estamos viendo cómo sacar provecho de otros, estamos siendo honestos en nuestro trabajo. Bueno, esa es otra de las cosas que hay que ponernos a pensar. ¿Estamos compartiendo el Evangelio con los demás? Recordemos nuestro propósito aquí en esta tierra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos compartiendo lo que tenemos? ¿Sigues haciendo los mismos gastos, sabiendo que estamos en una situación en la que solamente las cosas prioritarias son las que deberíamos cubrir, porque no sabemos si podemos llegar a tener una necesidad extrema, una necesidad urgente? ¿Sigues invirtiendo tu esfuerzo, tu trabajo, tu dinero de la misma manera? ¿O te apretaste el cinturón? ¿Estás haciendo algo al respecto? ¿Estás estudiando para conseguir un mejor trabajo? ¿Se dieron cuenta que hoy en día es el momento ideal para aprender algo nuevo? Ya sea por internet, por un libro, de la manera que se pueda. Es el mejor momento para aprender algo nuevo. ¿Qué tal que eso nos podría beneficiar para tener un mejor empleo cuando podamos conseguirlo, ¿no? Estamos leyendo, estamos orando. Es importantísimo estar en comunicación con Dios. Si no, ¿cómo nos vamos a enderezar cada vez que salga un pie nuestro del camino? No hay manera de hacerlo solos. Seguimos haciendo los mismos gastos, ya lo vimos, perdón, está repetido. Tienes que compartir con los demás. ¿Tienes? Esa es una pregunta, ¿tienes? Porque podríamos decir nosotros, bueno, ¿qué tal que yo no necesito nada? Yo tengo techo, tengo comida, no tengo de más, pero mientras coman mis dientes, hay un dicho que dice así aquí, bueno, pues eso bíblicamente no está bien, porque vimos antes que Pablo nos invitaba a trabajar para tener que compartir con los demás. Entonces, miren, vamos a ver una cita bíblica al respecto. Santiago 4:17. Dice así, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sencillo. Entonces, si yo estoy siempre con 50 centavos en la bolsa porque no trabajo y vivo de los demás, y no me interesa conseguir un empleo porque los que viven en mi casa proveen todo, y porque tengo donde vivir y no tengo que pagar renta, y porque pues ¿para qué? Bueno, eso es pecado, porque nosotros sabemos que podemos utilizar nuestras manos para tener que compartir con los demás. Simplemente con eso nosotros ya estamos pecando, ya estamos torciéndonos, se está torciendo nuestra manera de vivir. Sigamos. Dice, no nos afanemos. ¿Qué quiere decir esto? No invirtamos nuestros esfuerzos en una sola cosa y desprotejamos todo lo demás. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, vamos a ver estas citas bíblicas. Nos van a orientar bastante sobre lo que piensa Jesucristo acerca de esto, ¿no? Tenemos que ser equilibrados. Dice así, no se afanen, diciendo qué comeremos o qué vestiremos, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en el cielo sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Yahvé nuestro Dios, tendremos memoria. Entonces, tanto en Mateo como en este versículo de Salmos, nosotros podemos ver que necesitamos confiar en Dios para que Él nos provea todas las cosas que necesitamos. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Me voy a sentar en una silla
y voy a esperar que caiga el pan del cielo, o ese pan del cielo solo era para su pueblo, para un momento en particular de la historia. Me voy a sentar en una silla de brazos cruzados a esperar que me lleguen las cosas. ¿Eso está diciendo Jesús aquí? No, Jesús está diciendo que no nos preocupemos, no nos afanemos, porque Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas. No nos está diciendo que no hagamos nada, ¿sí? Entonces esto nos tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el Señor es poner enfrente nuestro las oportunidades. Somos nosotros los que decidimos si las tomamos o no. ¿Cuál es nuestro papel entonces? En nuestra manera de vivir. Tenemos que hacer en primer lugar nuestro trabajo. Ustedes ya saben qué es. Lo que nos corresponde, lo que está a nuestro alcance, lo que está lo que está a nuestro cargo, podríamos decir, ¿sí? Entonces Dios va a proveer de todas las oportunidades siempre y cuando estemos listos para tomarlas. Dios no nos va a proveer algo que nos pueda llegar a hacer que nos perdamos. Así que no tengamos fe en un billete de lotería, porque eso no va a pasar. Si yo no sé cuidar 10 pesos, ¿cómo me van a poner 1.000.000 de pesos en las manos? Eso es imposible. Si yo no sé cuidar a un hermano, ¿cómo voy a tener 10 hermanos para darle seguimiento? Eso es imposible. Si yo no puedo cuidar a mi familia, ¿cómo voy a tener más bueno, ustedes me entienden, ¿no? O sea, si yo no puedo con algo pequeñito, ¿cómo voy a poder encargarme de algo más grande, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues nosotros tenemos que comprender que el Señor me va a poner a mí las oportunidades, pero yo tengo que ser sabio para administrar, y tengo que ser sabio para compartir, y tengo que ser sabio en qué invierto los recursos. Tenemos que ser equilibrados. Sigamos. ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Qué recursos tenemos nosotros para hacer el bien, para hacer lo que está bien? ¿Qué tenemos? Tenemos en primer lugar nuestro tiempo, nuestro conocimiento, la palabra de Dios, tal vez una profesión, alguna habilidad, algo que sepamos hacer, no sé, desde cocinar hasta reparar un coche. Nosotros tenemos habilidades, conocimientos, cosas que hemos aprendido que las podemos compartir o las podemos utilizar para hacer el bien. También nuestro trabajo, lo económico. De alguna manera, cuando yo percibo mi salario, yo puedo decidir con ese recurso, con ese esfuerzo mío que está condensado en ese salario, yo puedo decidir si hago el bien con otros. Yo lo decido. Con quién comparto, a quién le apoyo, a quién le ayudo, a quién les tiro la mano. Dice, lo que Dios puso en nuestra administración. Pueden ser los hijos, puede ser nuestros padres, si es que los tenemos en nuestra administración, puede ser todo lo que tenemos de tiempo libre, puede ser tal vez que yo tenga una Biblia en español, puede ser como les mencionaba, que hayamos tomado un discipulado, un seguimiento, y tenemos que compartir. Todo está a nuestro cargo, en nuestras manos, todo, incluso hasta lo que compramos y tenemos en la alacena. Recordemos que si tu actitud es la correcta, es decir, usas estos recursos para tu familia, la congregación y el evangelio, Dios te proveerá todas las oportunidades para el suministro continuo. Es decir, si yo realmente estoy ocupando mis recursos como se debe, Dios que tiene necesidad, nosotros que tenemos necesidad, Dios la ve y Él cuida de nosotros. Y Él nos va a proveer las oportunidades para que esas necesidades sean cubiertas, ¿sí? Esto nos tiene que quedar muy claro. Por eso es que el Señor disciplina tanto a sus hijos, porque los quiere, porque los ama. No va a permitir que se pierdan. Por supuesto, si nosotros nos ponemos de necios y decimos, no, pero yo quiero ser millonario, y a fuerzas vas y te buscas un trabajo donde ganes más, y después te buscas otro donde ganes más, y sigues y descuidas a tu familia, descuidas tu relación con Dios, descuidas lo que te rodea y te conviertes en una persona que pasa por encima de los demás para conseguir sus propósitos. A lo mejor lo consigues, te conviertes en millonario, pero eso es desobedecer a Dios, es irse por otro camino, no es la manera legítima, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quién tiene el control de nuestras vidas? Vamos a pensar en esto. Dios es el que nos provee las oportunidades, y pues de alguna manera también es el que sabe de nuestro tiempo, es el que decide cuándo nos vamos.
y también de alguna manera nosotros somos los que administramos los recursos. Entonces, ¿quién tiene el control de nuestras vidas? Vamos a tratar de hilarlo con algunas citas bíblicas, ¿sí? Nosotros tenemos libre albedrío, ¿no? Y ese mismo libre albedrío que Dios respeta, siempre y cuando nos interponga con los planes divinos, nos permite, si quisiéramos, acabar con nuestras propias vidas. ¿Están de acuerdo ustedes, no? Hay de alguna manera libertad. Entonces, ¿qué nos impide acabar con nuestra vida en un instante? O sea, ¿qué lo impide? Bueno, si yo soy una persona responsable y estoy administrando mi vida, pues de alguna manera estoy pensando en los demás, los que me rodean, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para los demás. Entonces sería algo muy egoísta acabar con nuestras vidas. Entonces, ¿quién se salva de la muerte por el pecado del mundo? Nadie. Nosotros, como les decía, simplemente porque Adán y Eva pecaron, ellos transmitieron genéticamente la muerte a todos los descendientes, y nosotros eventualmente de viejos o por una enfermedad o por un accidente vamos a morir. Algunos pocos son los que tal vez lleguen en algún tiempo que no sabemos cuándo va a ser. No será tal vez en estas generaciones, tal vez en las que vengan más adelante. No sabemos a qué generación le va a tocar, pero van a ser muy pocos los que van a llegar a transformarse sin ver la muerte. Eso sí, es muy... tenemos que verlo en un tema aparte, ¿no? Acerca de las profecías. Bueno, vamos a ver esta cita bíblica de Lucas. En el capítulo 12 vemos lo siguiente, dice: hay una parábola en la que Jesucristo está poniendo como ejemplo una persona que está haciéndose de dinero, de cosas, y las está guardando, ¿no? Para sentirse tranquilo de que ya tiene las alacenas bien llenas, los hilos bien llenos, y que ya va a tener alimento quién sabe para cuántos años y que va a descansar. Entonces dice así: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces está diciendo Dios que si nosotros tenemos el control de nuestras vidas, ¿sí? de nuestros recursos, de lo que Él puso a nuestro cargo, y nosotros lo que estamos haciendo es simplemente acumular riquezas, lo que vamos a conseguir es que no vamos a ser ricos para con Dios. Cuando vayamos al cielo no vamos a tener riquezas en el cielo. Entonces, recordemos no afanarnos. En Lucas 12 también podemos ver el inicio de la parábola. Dice así Jesucristo, dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto voy a hacer: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Bueno, pues nosotros no controlamos el tiempo de Dios. Lo que hizo esta persona fue controlar sus recursos, ¿no? Él decidió qué hacer con sus recursos. De todas maneras, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Entonces, después dice, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, tengamos cuidado. Si nosotros estamos trabajando, ¿para quién trabajamos? ¿Sí? ¿Para nosotros mismos? Ya lo vimos hace un rato. ¿Quién tiene el control? El Señor tiene el control. ¿Cuándo nos vamos? Cuando Él diga. Pero aquí viene el interrogante: ¿podemos nosotros ponernos en riesgo de alguna manera y acabar con nuestras vidas antes de tiempo? Sí, sí podemos, porque tenemos libre albedrío. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué estilo de vida llevamos. Si nosotros andamos con la espada todo el tiempo y tratando de tomar las cosas con violencia, porque yo lo quiero, por capricho, por algo que no es de acorde a la palabra, de esa misma manera, pues las consecuencias de mis pecados me van a traer a mí del mismo modo, ¿no? Y pues a pesar de que Dios tenga establecido un momento para irme, de todas maneras, si yo voy por el mal camino, puede ser que me vaya antes, ¿no? Y recordemos que no estamos aquí para nosotros mismos, sino que estamos aquí para cuidar de los nuestros. Entonces tengamos cuidado, siempre y cuando no nos afanemos, seamos equilibrados en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo.
Bueno, ustedes recuerdan que en algún momento Jesucristo, cuando estaba por iniciar su ministerio, salió al desierto y se encontró con Satanás. Satanás, conversando con él, lo tentó de varias maneras para tratar de que llamar la atención, o de que blasfemara el nombre de Dios, o que de alguna manera le adorara, y tuvieron una conversación donde el diablo lo estuvo tentando. Fueron varias las tentaciones, y una de ellas, vamos a verla, dice así: y le dijo, si eres hijo de Dios, le dijo el diablo a Jesús, le dijo, y si eres hijo de Dios, échate abajo. Estaban en el pináculo del templo, o sea, podría haberse caído el Señor Jesucristo de ahí, ¿no? Entonces le dice el diablo, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le está diciendo el diablo a Jesucristo? Le está diciendo, aviéntate del techo, total, tú eres Jesús, eres su hijo, va a mandar a sus ángeles para que te vayan a buscar, no va a permitir que mueras porque no es tu tiempo. Qué interesante, ¿no? El tiempo de la muerte de Jesús, ¿cuándo fue? Cuando lo crucificaron, antes no. Hay innumerables citas donde no era el tiempo de Jesús, lo iban a apedrear y no lo apedrearon, porque no era su tiempo. Entonces, ¿quiere decir que Dios me va a estar cuidando? Cuidado. Miren lo que responde Jesucristo. Jesucristo dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿vas a arriesgar tu vida para ver si Dios te salva? ¿Vas a salir a la calle pensando que eres inmune? ¿Vas a salir a la calle pensando que nada te puede pasar? ¿Y tienes en tu casa niños pequeños que no van a poder sobrevivir sin ti? Sí, tengamos cuidado, porque la espada que sacó Pedro representa muchas cosas. Jesucristo fue muy claro, Pedro, guarda esa espada, porque si sacas la espada, puede ser que muera esa espada. Así que, bueno, pues tengamos cuidado con nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida nos está arriesgando, nos está poniendo en peligro. Hay gente que depende de nosotros, que debemos cuidarlos porque es nuestra responsabilidad. Si es así, ¿qué andamos haciendo? Bueno, vamos a concluir esto que estuvimos viendo. En primer lugar, nos tiene que quedar súper claro que nosotros no vivimos para los demás, no somos nuestros, somos de Dios. Y Él ha puesto en las Escrituras un manual de vida de cómo debemos vivir nosotros, compartir nuestros recursos, cómo cuidar de los demás, lo ha puesto. Así que no pensemos en nosotros mismos, no somos el centro del universo. Está claro que aquellos que estén a nuestro cargo nosotros los debemos cuidar, debemos ver por su bienestar, ya sea desde los niños, nuestros padres, o hasta nuestros hijos, y pues nuestros hermanos de la congregación, todos aquellos que puedan necesitar de nuestro apoyo, ¿no? Desde que reunimos pues para una despensa, ¿no? Entonces estamos siendo cuidadosos, ¿no? Nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para los demás. Otra de las cosas que vivimos es que estamos viviendo como Dios manda, o no. Entonces debemos reflexionar, debemos estar atentos a nuestra manera de vivir, porque a la larga esas consecuencias de nuestro pecado se nos van a venir encima. Entonces, hermanos, reflexionemos qué es lo que está pasando, cómo estamos viviendo, porque nosotros necesitamos andar rectos, necesitamos andar derechos en el camino de Dios. Nosotros estamos aquí de paso, acuérdense, es temporal. En este mundo caído nadie vive más de 80 años, y si los vive tampoco son más de 100 años o 120, no sé si haya alguien más longevo, pero la media, el promedio de vida es de 80 años. Entonces pensemos, ¿cuántos años nos quedan? ¿A quién se los vamos a invertir? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestros tiempos? ¿Sí? Pensemos de qué manera estamos viviendo, en qué derrochamos el dinero, en qué lo invertimos. ¿Lo estamos invirtiendo o derrochando? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, y para terminar, recordemos también que Dios tiene el control. Dios tiene un tiempo para todos nosotros, así como la persona de la parábola, que después de haberse afanado, después de haber llenado sus graneros y de decir que su alma iba a descansar en paz, al día siguiente vinieron a pedir su alma, ¿no? Dios tiene control de todo, pero
nosotros también podemos ir por el mal camino y tener un accidente antes. Entonces, antes de ponernos en riesgo, vamos a pensar en los demás. Vamos a pensar en a quienes cuidamos, a quienes protegemos y por qué nos conviene seguir en este mundo, ¿sí? El mismo Pablo, lo aprendimos de él, él decía que era conveniente quedarse. ¿Por qué? Para la obra, para predicar el Evangelio y también por sus hermanos. Él fue muy claro, ¿no? Entonces, hermanos, teniendo esto en mente, vamos a reflexionar, vamos a poner en nuestros corazones las personas y pongamos en nuestra mente en este momento, en nuestro corazón, las personas que nos rodean, las personas que conocemos. Pensemos en una llamada telefónica que podemos hacer para animar a alguien. Pensemos en aquellos a los que animamos cuando les compartimos nuestra lectura bíblica. Pensemos el bien que hacemos cuando oramos en equipo con otras personas, cuando participamos de una célula, aunque sea en línea. Pensemos el bien que estamos haciendo con todo eso. Pensemos cómo Dios se alegra cuando nosotros aprovechamos bien nuestros recursos y no solamente cuidamos de los nuestros, de los de la casa, sino que también cuidamos a los de la congregación. Así que, hermanos, pensando todo esto, pues teniéndolo en la mente, en el corazón, vamos a hacer una oración y con esta oración vamos a trabajar, a ponernos en contacto, a estar en comunión con Dios. Vamos a hacerlo de una vez. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias porque nos reuniste este día para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos firmes en el Evangelio, en tus pasos. Ayúdanos a ser de alguna manera equilibrados para poder cumplir con tu voluntad. Pues ayúdanos a cuidar de aquellos que están en nuestras manos, Señor. Sobre todo sabemos que lo más importante son las personas, Señor. Ayúdanos a cuidar de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestras esposas, esposos. Ayúdanos, Señor mío, a cuidarnos. Ayúdanos a cuidar a nuestros hermanos, aquellos que tenemos a cargo, discipulado, seguimiento, células. Ayúdanos, Señor, como líderes de áreas, a cuidar incluso a los misioneros, que también ellos están pasando por una situación difícil en donde sea que están. Estamos en contacto con ellos y sabemos precisamente que están pasando una situación difícil. Te rogamos, Señor, también por nuestra congregación, que nos des fuerza a todos aquellos que estemos cansados. Nos renueve, Señor, el entendimiento, la fortaleza para poder estar en pie, para poder estar detenidos. Danos la sabiduría, Señor, para administrar todos los recursos que están en nuestras manos, el tiempo, los conocimientos, incluso nuestras ofrendas. Ayúdanos a administrarlas de manera de poder compartir con los demás. Si de alguna manera alguno de nuestros hermanos no tiene trabajo en este momento, ayúdale a encontrar uno. Si no es posible por la condición, ayúdale a prepararse para encontrar uno bueno. Sabemos que en este tiempo de encierro, Señor, de estarnos guardando, podemos aprovechar las oportunidades para aprender cosas nuevas. Te rogamos que nos des la convicción de mantener esta relación contigo. Yo sé que es personal la decisión, pero yo te pido que a través de tu Santo Espíritu, que ya mora en nosotros, nos des esa convicción de ir a las Escrituras y mantenernos bien alimentados. También te pido por aquellos inconversos que pudieran estar escuchando esta predicación. Te ruego, Dios mío, que les muestres el Evangelio, les hagas entender que solamente Jesucristo salva, que solamente creyendo en Él y siguiéndole, cambiando nuestra vida para seguirle a Él, es lo que puede hacer una gran diferencia en lo que viene después de la muerte. Te ruego por ellos, Señor, para que tú les des conciencia de pecado y de alguna manera pues les salves a ellos también, que se conviertan en nuestros hermanos. Gracias, Dios mío, por este gran privilegio y pues de estar aquí, y pues te agradecemos todo esto en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Estamos en contacto, hermanos. Cualquier duda, cualquier comentario, nos pueden ubicar por el canal de Facebook o el canal de YouTube, y también tenemos disponible el correo electrónico de la congregación, uno de los tantos. Entonces gracias, hermanos, por estar aquí, y vamos a pasar a un tiempo de alabanza.